La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional, la Universidad Politécnica de Valencia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Organización de los Estados Iberoamericanos, CAF, y el Banco de Desarrollo de América Latina presentan la segunda edición del programa Formulación de Retos de Innovación en Costa Rica. En la apertura de la actividad estuvieron presentes la señora Yanixa Villalobos Vindas, viceministra del MISIT. Y este programa que es desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia y que contribuye a fortalecer el ecosistema de innovación de 7 países participantes. Como no quisiera ser redundante, pero creo que aquí hay algo esencial. Cuando estamos unidos, academia, sector privado y sector público, las cosas funcionan de una manera diferente. Creo que los países exitosos en temas de innovación han tenido esto muy claro y han sabido vincular el tema de los centros de investigación con las empresas, y el gobierno está ahí para ver dónde somos exitosos y dónde tenemos que potenciar nuestras capacidades. Estamos en un mundo cambiante, vemos cómo las tecnologías emergentes nos cambian nuestro quehacer día con día. Hemos visto en los últimos tal vez 6 meses cómo la inteligencia artificial ha venido a cambiar hasta a la misma empresa. Y una empresa ya ahora no solo se mide por su éxito en los temas económicos, sino por su éxito a poder cambiar, a poder adaptarse a ese cambio. Programas como estos nos ayudan a potenciar ese espíritu emprendedor, ese espíritu de innovación, esa capacitación que necesitamos tener para fortalecer el sistema de innovación de nuestro país. El señor Patricio Montesinos presentó la charla magistral Ecosistemas de Innovación. La frase de Darwin de no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta, es cierta. Era cierta. La pandemia, por desgracia, nos ha enseñado que no sobrevive el más inteligente ni el más trabajador, sino el que se adapta más rápidamente al cambio. Fíjense que el matiz es importante. ¿Y por qué solo digo esto? Porque no podemos dedicar mucho tiempo más a comprender lo que es la innovación. No podemos dedicar mucho tiempo más a observar cómo innovan otras regiones del mundo y nos ponen sus productos en la puerta de nuestra casa a través de Amazon. No podemos dedicarle mucho más tiempo a eso, a observar lo que hacen otros. Nos tenemos que poner a innovar. Tú cuidas al profesional que hay en la empresa, sea dueño, sea el director general, sea el CEO, o sea el director técnico, o sea un ingeniero de planta o un operario. Es decir, los individuos son los que realmente, efectivamente, como os he dicho, son los que practican la innovación. Con lo que si solo piensas en sistema, o solo piensas en organización, o solo piensas en individuo, te quedas siempre cojo a la hora de formular políticas, planes, instrumentos para promover la innovación. Tú debes de tener equipos formados para poder hacer descubrimiento. Debes de tener en la organización equipos formados para poder hacer implantación. Y debes de tener equipos formados para poder hacer comercialización. La mayoría de las organizaciones, la implantación y la comercialización la tienen muy clara, porque si no, no existirían como tales. Lo que no tiene nada claro es el proceso de descubrimiento. Y es en ese proceso donde nos empeñamos, les hablo de hace 15 años, de investigar, de hacer un repaso sobre la base de proyectos europeos para ver cuáles eran las competencias y cuáles eran las herramientas que permitían hacer descubrimiento. Debes de ser capaz de identificar las creencias que hay sobre esa materia, los valores que se tienen y las actitudes que se tienen. Porque si no, cambiar en una organización es muy complejo. Y eso, los que hemos entrado en diferentes proyectos, organizaciones, para hacer consultoría, para hacer proyectos, te das cuenta que normalmente se nos olvida el querer hacer, se nos olvida la columna de las creencias. Fíjense, esta actividad que estamos haciendo acá no es de formación, es de cambio de creencias. Y básicamente pensamos que si no se hace sensibilización es muy difícil hacer este tipo de cambios conceptuales. De alguna forma, en cualquier proyecto de este estilo debemos de incorporar no solo la pata de la formación para cambiar un ecosistema, sino también pensar en cuál es la cultura de innovación que se tiene. Y cambiar la cultura de innovación pues pasa por hacer sensibilización, por hacer actividades que no son las habituales. Debes de ejecutar tanto acciones de sensibilización como acciones de formación-acción, como acciones de apoyo en la creación de estructuras.
que es a lo que vamos y es parte, digamos, de la conclusión que estamos sacando en este proyecto. Si no se apoya la creación de estructuras, lo que hayas hecho en formación eso sí que son entonces lágrimas que se las lleva la lluvia. Tienen que saber distinguir lo que es un impulsor, es decir, lo que te empuja a hacer innovación, de lo que es un reto de innovación. Son distintos. Poder hacer ese análisis de las necesidades, expectativas y obstáculos que tienen los clientes cuando se relacionan contigo, eso es transformar un impulsor, una tendencia, en un reto de innovación. Comprender que las organizaciones nos afectan desde fuera, normalmente tenemos impulsos que vienen de fuera, de proveedores, de competencia, de la administración pública, es decir, de los diferentes stakeholders que tenemos. Eso es lo que nos impulsa precisamente a formular retos de innovación. ¿Los retos quiénes los tienen? Bueno, en la universidad hay retos también, pero normalmente son las pymes las que tienen los retos. Lo que no tiene es la metodología para identificar el reto y poderlo resolver. Porque una cosa es identificar el reto y otra cosa es resolverlo. Porque si no lo tienes bien identificado, pues te puedes encontrar resolviendo el problema que no existe con la herramienta inadecuada. Fijaos qué ineficiencia. Pues esto ocurre demasiado a menudo dentro de las organizaciones por un motivo. Fijaos, tendemos a enamorarnos de nuestras soluciones. Posteriormente se realizó el panel Universidad-Empresa. Las universidades de investigación básica siguen siendo fundamental y lamentablemente es el único lugar donde tal vez se pueda desarrollar porque necesito la investigación básica para llegar a investigación aplicada y solo nosotros probablemente tenemos los recursos para invertir en esa investigación básica. Pero si no me puedes decir un para qué, aunque sea de aquí a 10 años, o sea, ¿a dónde lo vemos llegar? Entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿En qué estoy? ¿Estoy invirtiendo el dinero o lo estoy malgastando? Como moderador estuvo el señor Jairo Tizuabá, director de Desarrollo de Pymes de la CAF. ¿Había tenido algún acercamiento previo con la academia antes de la ejecución de este proyecto? En la mayoría de los casos nos acercábamos por solución de problemas. Necesitábamos análisis químicos de suelo, necesitábamos validar que nuestro producto funcionara, pero en forma aislada. Nunca a través de la innovación, que nos hubiese servido mucho más, que hubiese sido hace 15, 20 años. Luego, el ingeniero Eduardo Cibaja Arias presenta al Centro Nacional de Alta Tecnología y la señora Aranza Viñals a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana. El objetivo de desarrollo del CENAR es fundamentalmente brindarle al país ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento para la competitividad y el desarrollo económico, social y ambiental del país. Eso lo dice nuestra Constitución. Y en la realidad el CENAR fue creado por las universidades en aquella época para trabajar con el triángulo de Sábato. Ya nadie se acuerda de Sábato porque ahora es la hélice, y era la triple hélice, ahora vamos como la quíntuple, no sé si habrá 7 o 6, es la moda aplicada a cualquiera de estas cosas, pero al final yo vuelvo a lo básico sigue siendo lo que Sábato nos dijo, la vinculación universidad-sector privado-gobierno. En un ámbito muy definido por CONARE para no competir ni duplicar lo que se hace en las universidades públicas. Esto fue creado con otro sentido que no son los centros de investigación que tienen las universidades públicas, las 5 universidades, y que deben dar alrededor de 160 o 170 centros de investigación dedicados a muchas disciplinas del saber. Aquí, nada más para dar una idea de la cantidad de instituciones públicas, privadas, de gobierno con las que interactuamos nosotros. La estructura, entonces, más o menos así, está el Consejo Nacional de Rectores, los 5 rectores, hay un consejo científico debajo de ellos, que son los vicerrectores de investigación de CONARE, un director general, en este momento soy yo, con un doble sombrero, porque además soy director López de la Oficina de Planificación de la Educación Superior, y tenemos, digamos, unas 5 áreas que son ciencia e ingeniería de materiales, que tiene la NOTEC, el Laboratorio Nacional de Nanotecnología. En biotecnología tenemos el CENIBIOT, es un centro de biotecnología y de escalamiento biotecnológico. En computación avanzada tenemos el CNSA, y en gestión ambiental el PRIAS y agromática y un observatorio climático.
Y tenemos un área de ciencia, cultura y sociedad. Y tratamos de generar conocimiento, de transferir ese conocimiento. Estamos muy internacionalizados y también nos preocupa todo el tema de la sostenibilidad del país, en términos de sostenibilidad ambiental, económica y social. Pasando rápidamente, uno de los datos que quiero mencionar es el Nanotec, que trabaja en el área de diseño y entrenamiento en tecnologías asociadas a microtecnología, nanotecnología y ciencia materiales. Ese es su área. Coordina con los laboratorios que trabajan en estas áreas en las universidades. Además recibe estudiantes de posgrado y de grado de las universidades públicas que hacen sus trabajos en estos laboratorios. Ellos básicamente se dedican al aprovechamiento de la nanotecnología y la nanobiotecnología. Y desarrolla actividades en investigación, en divulgación, en venta de servicios, en consultorías, extensión y proyectos, fundamentalmente proyectos de investigación. Muchos de ellos asociados a requerimientos del sector productivo nacional y algunos otros internos de necesidades propias de las universidades públicas y de nosotros. REDIT es la red de los 11 centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana. El clúster cerámico es un clúster históricamente exportado y por lo tanto ese departamento de química de la Universidad Politécnica de Valencia dijo, bueno, vamos a ver, ¿qué podíamos hacer? Pues vamos a hablar con ASTER, que es la Asociación de Diseño Cerámico de Castellón, de la ciudad donde se ubica el clúster industrial, y vamos a crear una asociación privada sin ánimo de lucro donde vamos a tener por una parte el conocimiento de la universidad y por otra parte vamos a contar pues bueno, con la opinión de las empresas. Eso fue, digamos, el germen, ¿no? La chispa, el catalizador de lo que luego sería la creación de los primeros centros tecnológicos en la década de los 80 y que tiene que ver principalmente con resolver necesidades empresariales de sectores tradicionales de la Comunidad Valenciana, véase textil, juguete, madera, mueble, agroalimentario, calzado, cuero, plástico. La administración pública dijo, bueno, vamos a poner aquí encima de la mesa tantos euros, ¿no? Para crear, perdón, euros no, entonces eran pesetas todavía, tantas pesetas para montar los centros tecnológicos, pero contaron con una idea que yo creo que fue lo que realmente garantizó el éxito del modelo de centro que tenemos hoy en día. Y es que hablaron con los gremios industriales, hablaron con las asociaciones empresariales de todos esos sectores y acordaron con ellos levantar esa infraestructura y ese equipamiento desde el principio. Fue una colaboración público-privada desde el principio, en los años 80, y eso sirvió para sentar las bases de lo que es hoy un centro tecnológico en nuestra región. Pues somos asociaciones privadas sin ánimo de lucro, independientes y de alcance internacional. Trabajamos principalmente con la PYME valenciana, pero también trabajamos a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional. Somos una red a pie de fábrica. ¿Qué significa esto? Una red a pie de fábrica significa que estamos donde se ubican los clústeres industriales. Tenemos 11 centros tecnológicos ubicados donde se ubican las empresas a las que damos servicio. La actividad finalizó con el panel Financiamiento de la Innovación. El señor Jorge Herrera Murillo, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional, fue el moderador. Me es un gusto darle la bienvenida a este panel que para esta actividad lo hemos centrado en la temática del financiamiento de la innovación. Me acompañan para este panel el señor Federico Torres del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, y además me acompaña el señor Federico Moravito, quien es director de innovación de la provincia de Mendoza y presidente de la Agencia de Innovación de Mendoza, quien nos acompaña a través de la plataforma Zoom. A ambos les doy la más cordial bienvenida a este evento. Tal como lo mencionábamos en la mañana, indiscutiblemente para que la innovación pueda ser ese motor de transformación para los países en el contexto latinoamericano, necesitamos tener un ecosistema que sea muy robusto. Y cuando hablamos de un ecosistema robusto es que necesitamos contar con agencias que puedan otorgar financiamientos para poder ejecutar
los proyectos en materia de innovación y poder esas ideas materializarlas y hacerlas realidad, y sobre todo que esos nuevos productos y servicios puedan ser productos que realmente generen un valor, ya sea social, económico o ambiental. La primera pregunta que quisiera plantearles es la siguiente: ¿cuáles son las acciones y estrategias financieras impulsadas actualmente por su gobierno dirigidas a la promoción y el fortalecimiento de la interacción de los actores del Sistema Nacional de Innovación? Tal vez don Federico Torres. Magnífico, y muchas gracias por esa pregunta, porque me permite comentarles cómo hemos estado planteando exactamente la solución a este dilema que normalmente enfrentamos pues todas las economías. ¿De dónde vas a colocar los fondos para tener un verdadero impacto en la calidad de vida de los ciudadanos a los cuales atiendes? En el caso del Ministerio, nosotros tenemos una serie de mecanismos que están dados por ley, con los cuales podemos colocar fondos a nivel nacional. Algunos fondos que colocamos provienen directamente del erario público y otros más bien los articulamos con otros entes que son depositarios de esos fondos. Entonces, para poner un ejemplo, nosotros tenemos una política pública. La política pública parte de una política de largo plazo, que es la Política Nacional de Sociedad y Economía basadas en conocimiento, que es una política al 2050. De esa política deriva un plan quinquenal que vamos cambiando evidentemente. Ese plan quinquenal en este momento está 2022-2027. En la ejecución de ese plan, nosotros tenemos transversalmente el desarrollo de una estrategia de bioeconomía. Esa estrategia busca la transformación productiva de nuestro país hacia la sostenibilidad. Entonces, ¿qué hemos hecho, por ejemplo, para financiar esa transformación productiva? Que generalmente está basada en innovación. Hemos entonces hecho alianzas con otros entes, como el INA y otros entes que tienen fondos, como Banca para el Desarrollo, para abrir convocatorias para financiar esa transformación productiva específicamente. Y eso también lo hemos trabajado con otros actores del país, como puede ser CINDE, que es el ente en Costa Rica que promueve la inversión extranjera directa. La simplicidad y la agilidad que nosotros necesitamos para acompañar ese tipo de proyectos, porque hoy el talento es global y el talento se lo da donde tiene las mejores condiciones, ¿no? No son solamente financieras, porque que te pongan mucha plata tampoco te resuelve el problema. Es un conjunto de condiciones, y por eso yo valoro mucho el tema de generar estos procesos de incentivos para la colaboración de actores que son distintos, que tienen diferentes lenguajes, que tienen diferentes lógicas: las universidades, los centros de investigación, los gobiernos locales, el empresario tradicional o el inversor tradicional, ¿no? En Argentina ha evolucionado bastante el sistema de inversión donde el empresario tradicional o personas que tienen recursos están empezando a invertir de otra forma y están empezando a diversificar su cartera para mirar mucho más a este tipo de proyectos que tienen un alto potencial de escalabilidad, de innovación y de tecnología. Quisiera, para cerrar este panel, recalcar algunos de los temas a modo de conclusión de lo que se ha conversado el día de hoy acá. Pareciera que es importante considerar que no existe una receta mágica del modelo de financiamiento que pueda aplicarse de un lugar a otro, sino que hay un factor cultural y hay un factor de contexto que juega un rol fundamental, de forma tal que cada país debe de ir probando la efectividad de los distintos mecanismos, porque el contexto y las condiciones del entorno pesan a la hora de determinar el éxito de distintas políticas y de distintos mecanismos de financiamiento. Otro de los aspectos que yo me atrevería a poner sobre la mesa es el tema de la necesidad de que los mecanismos de financiamiento no solo estén orientados a una etapa precisa, sino que estén orientados a todo el ciclo, a las distintas etapas del ciclo de maduración de una innovación y de un emprendimiento, de forma tal que se pueda financiar desde la etapa de ideación, prototipado, validación y aceleración, pero no dejar de lado aquellas empresas
que ya han tenido éxito innovando y que desean seguir innovando. Otro tema fundamental es que las políticas y los mecanismos de financiación deberían ser diseñados de forma tal que vayan propiciando la cohesión entre los distintos actores que forman parte del ecosistema, y sobre todo considerando que muchas veces las ayudas y los apoyos no son necesariamente económicos, o no siempre lo son recursos económicos como tal, sino que muchas veces es apoyo en infraestructura, apoyo en asesoría, apoyo en logística, y tratar entonces la importancia de que estos mecanismos de financiamiento propicien apoyos económicos y no económicos, haciendo uso o fomentando alianzas entre los distintos actores de los ecosistemas. Y pareciera también importante mencionar que la innovación y el monitoreo de resultados a la hora de implementar mecanismos de financiamiento indudablemente retroalimenta a los mismos generadores de política pública para poder establecer nuevos esquemas de financiamiento, porque como bien lo dijo don Federico Torres, en el tema del camino hacia el éxito en los procesos de innovación muchas veces hay más preguntas que respuestas, pero las respuestas se van construyendo sobre la base de la experiencia y las lecciones aprendidas. Muchísimas gracias a los dos Federicos y muchísimas gracias a los participantes.